El pasaje de la Biblia que estudiaremos en este mensaje es probablemente uno de los más conocidos. De hecho, recuerdo que cuando era un niño, todos en mi clase teníamos que memorizar este pasaje. Es por eso que le invito a buscar en su Biblia el pasaje que se encuentra en Salmos 23 para que leamos los versículos 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Los valles son usados en la Biblia como símbolo de dificultades, sufrimientos, dolor y pruebas. Es precisamente a esto a lo que me refiero con el título de este mensaje, Los valles en la vida del cristiano. Y hay 3 aspectos principales que deseo mencionar en esta predicación. El primer aspecto es que los valles son inevitables en la vida de cada cristiano. Por ejemplo, si existen montañas, también existen valles. No podemos siempre mantenernos en la cima de la montaña, sino que en ocasiones tendremos que recorrer los valles. Es cierto que desearíamos poder trasladarnos de la cima de una montaña a la otra sin tener que recorrer el valle, pero esto no es posible. Hablemos en primer lugar de por qué atravesamos estos tiempos difíciles que son tan dolorosos, tan increíblemente desgarradores y que nos hacen sentir tan impotentes. Bueno, una de las razones es la siguiente: la oveja se aleja del pastor. Por ejemplo, si la oveja se aleja del pastor, va a perderse, por lo general, en los lugares equivocados. Cuando decidimos ser desobedientes a Dios y elegimos transgredir su ley violando sus principios, lo que sucede es que terminamos en el valle. Así que una de las razones por las que llegamos ahí es por nuestras propias decisiones. Una segunda razón por la que podemos terminar en una experiencia dolorosa es por las acciones de otras personas. Por ejemplo, un amigo me comentó esta semana sobre la situación que estaba pasando. Había sido despedido de su trabajo. A pesar de que era un excelente trabajador y era muy respetado en su profesión por la buena labor que hacía, lo habían despedido, así como así, sin advertencia, debido a sus convicciones y debido a que sentía como que tenía que declarar dónde estaba, lo que podía y no podía hacer. De repente se encontraba en un valle, con una familia que cuidar, sin trabajo y sin ingresos. Así muchas veces nuestras aflicciones llegan a causa de las decisiones de otras personas o de sus acciones. Y luego hay una tercera razón por la que llegamos al valle, y es porque el pastor mismo nos lleva al valle. No sabemos por qué, pero en ocasiones Dios permite que esos valles lleguen a nuestra vida o nos da la libertad de escoger al llegar a ellos. De igual manera, sabemos que todo lo que hace en nuestra vida tiene el propósito de edificarnos y de moldearnos de acuerdo al propósito que ha trazado para cada uno de sus hijos. Recuerden, cuando hablamos de estos valles, no nos referimos a cualquier clase de sufrimiento, sino a un dolor intenso. Son esos valles oscuros y profundos que en ocasiones tendremos que recorrer y los cuales producen en el corazón del ser humano una aflicción o angustia
indescriptible. Es una aflicción que no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo físico y nuestro espíritu. Cada área de nuestro ser es probado mientras recorremos estos valles. Es un sufrimiento que no solo nos hace derramar lágrimas de nuestros ojos, sino que es nuestra alma y corazón quienes también lloran. Es importante destacar que es el Señor quien nos toma de la mano. No somos nosotros los que nos aferramos a Él. Así que no importa si en algún momento nos soltamos, pues es Él quien nos sostiene de la mano y nunca nos suelta. Sin importar la oscuridad que nos rodee o la intensidad del sufrimiento que enfrentemos, podemos estar convencidos de que nuestro buen pastor nos consuela y nos sostiene. No importa cuán profundo sea el valle que tengamos por delante, el Señor nos sostiene de la mano para que podamos recorrerlo y salir ilesos de cualquier situación. ¿Sabe por qué podemos recorrer los valles de dificultades sin temor alguno? Porque sabemos que Jesús nos ama lo suficiente como para entregar su vida en la cruz del Calvario. Y si sacrificó su vida hace más de 2000 años, no tenemos por qué preocuparnos por las pruebas que enfrentemos en este mundo, pues el Señor nos ama lo suficiente para sostenernos y guardarnos. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿de qué manera reaccionamos cuando estamos en uno de estos valles de sombra de muerte? Algunas personas reaccionan con pánico al darse cuenta que están ante uno de esos valles. Otros sienten que no pueden con el temor, el miedo y la incertidumbre. Y hay quienes llegan al extremo de cometer suicidio, pues no creen soportar lo que viven. Lo hacen porque no pueden ver otra salida al problema o al sufrimiento que enfrentan. Si ya son creyentes en Cristo, no tienen la sabiduría suficiente para darse cuenta que el Señor los sostiene en todo momento. Y si aún no han conocido a Jesús, mucho más difícil es el poder recorrer esos valles de sufrimiento y dolor sin el apoyo y el consuelo que solo Dios puede darnos. ¿Cómo pueden entonces aquellos que viven lejos de Dios enfrentar los valles de sombra de muerte? Lo que hacen es acudir a los recursos insuficientes que el mundo les ofrece, para tratar así de acallar sus temores internos. Tratan de cubrir su mente con cualquier cosa con tal de no tener que pensar en lo que tienen por delante. La Biblia nos declara que Jesús es nuestro pastor. No solo es quien nos guía hacia los lugares de delicados pastos o a las aguas de reposo que se encuentran en la cima de la montaña, también es Él quien nos lleva de la mano mientras recorremos los valles profundos y oscuros de sombra de muerte. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, no podrá contar con su ayuda en esos momentos difíciles de la vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué creen que el salmista expresó estas palabras? Porque conocía a Dios. Y de igual manera, si en verdad deseamos reaccionar de la manera correcta ante los valles de dificultades, tenemos que dedicar tiempo para conocer más a nuestro Padre Celestial. Si no le conocemos, no podremos reaccionar correctamente cuando la prueba y el dolor lleguen a nuestra vida. Pero si, por el contrario, dedicamos tiempo para aprender más de Él y de la forma en la que opera en nuestra vida y de las promesas que nos ha dado en la Biblia, podremos estar más preparados para las dificultades que enfrentaremos. No sé en qué parte del valle está usted en este momento, pero le puedo decir esto, amable oyente. Lo más inteligente que puede hacer es estudiar la palabra de Dios, leerla, orar sobre ella, escuchar los mensajes de los siervos de Dios, siempre y cuando estén apegados a la Biblia, escuchar los mensajes de los siervos de Dios, anotar sus verdades
aplicarlas a su corazón, observar cómo han sido aplicadas en la vida de otras personas, mirar las consecuencias de la desobediencia. Esas son las cosas que lo pueden fortalecer, de manera que cuando entre en el valle, el Señor Jesucristo, que sostiene su mano en cada paso del camino, le seguirá recordando las verdades básicas que nos anclan y nos mantienen firmes, sólidos y estables en los momentos más difíciles y angustiosos de nuestra vida cristiana. Él envió al Espíritu Santo para que trajera a nuestra memoria las cosas que quiere que recordemos para que podamos aplicarlas a nuestro corazón. Observe cómo dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Se está hablando aquí de proveer para nuestras necesidades en la parte más oscura, más profunda y más dolorosa de la experiencia del valle. Y hablando de aceite, por ejemplo, el pastor tomaba aceite y lo frotaba en aquellos lugares donde la oveja se había herido. Aquí está diciendo simplemente que Dios va a ser nuestro consolador, nuestro sanador, y el proceso de curación comienza incluso en el dolor más intenso, cuando en medio del valle empezamos a responder concretamente. La curación comienza incluso. Entonces, Dios no espera para iniciar el proceso de curación cuando estamos en alguna parte de la cima de la montaña. Esa no es la forma en que Dios actúa. Y así lo dice este salmo: nos unge con aceite, nuestra copa está rebosando. Él proporciona cada cosa que necesitamos. Dios sabe cómo sacar de nosotros todas las cosas de las que dependemos. Y eso es realmente lo que está haciendo cuando pasamos por el valle. En última instancia, se trata de su propósito. ¿Y cuál es su objetivo final? Arrancar de nosotros, emocional, física o materialmente, cada cosa que tenemos, para que Jesucristo no tenga competencia como Señor en nuestra vida, para que no existan desafíos a su gobierno y a su reinado y su señorío en nuestra vida. Entonces, ¿qué hace? Nos despoja de todo a lo que nos aferramos, sobre lo que nos apoyamos. Y Él tiene una forma muy dolorosa de hacerlo. Mire, no estoy culpando a Dios de todo el dolor. Simplemente estoy diciendo que hay algunas cosas que Él permite y algunas cosas que Él inicia. Ya sea que las permita o las inicie, no hay ninguna diferencia. Pienso en las personas que son extremadamente ricas y toda su vida está rodeada de dinero. De eso es de lo que hablan. Ese es el tema de su conversación. Es la única cosa que importa en su vida. Le voy a decir, amable oyente, la experiencia del valle vendrá, porque Dios no va a permitir que sus hijos se aferren, dependan, confíen, se envuelvan, sean absorbidos y abrumados por cosas que se conviertan en dioses en su vida. Entonces Dios nos pone en la experiencia del valle para arrancar de nosotros cada cosa que desafía su lugar de preeminencia en nuestra vida. Y a veces son cosas que no tendríamos ni siquiera que pensar como un desafío a Dios. Y aunque esto es difícil de entender para nosotros, Él quiere que nos apoyemos solamente en Él. Somos hijos e hijas de Dios caminando a través de las experiencias de los valles, aprendiendo a confiar en Él y solo en Él. Dios nos quita todo, cada simple detalle de nuestra vida, excepto a sí mismo. Y mientras esto es doloroso y difícil para nosotros, termina siendo para la gloria de Dios, porque nos dirige hacia Él y aprendemos cosas sobre nosotros mismos que no aprenderíamos de otra manera. Y Él nos lleva a un sentido de dependencia. Y es por eso que cuando atravesamos ese periodo doloroso y nos damos cuenta de que Él es todo y no hay nada más y no hay otro como Él, entonces, incluso en el valle, tenemos tranquilidad, calma y paz de espíritu. A veces, en esas experiencias del valle, sencillamente se afirma
su propósito en nuestra vida. Y lo que pasa es que Dios nos capacita y profundiza, fortalece y hace aún más efectivo lo que hemos estado haciendo. Pero déjeme decirle algo más. Ese no es solo un tiempo de descubrimiento, sino también de preparación. No va a ser algo fácil de enfrentar, pero podemos estar convencidos de que nos preparará para lo que vendrá más adelante. Y debemos recordar que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es parte del plan y el propósito que ha trazado para cada uno de sus hijos e hijas. Es por eso que afirmamos que esos valles de gran sufrimiento no deben ser vistos como el destino final, sino que solo son el medio que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Solo existen dos maneras en las que podemos responder ante los valles de sombra de muerte. Podemos reaccionar de manera incorrecta, rebelarnos contra la voluntad de Dios, quejarnos por lo que ha permitido que llegue a nuestra vida y tratar de huir de lo que el Señor desea enseñarnos en ese valle de dificultad. Lo primero que viene a nuestra mente es la manera en la que podemos huir de ese sufrimiento. Tratamos de culpar a otros por lo que vivimos y no aceptamos el camino en el que Dios nos ha puesto. Culpar a otros es siempre una señal de inmadurez espiritual. No importa cómo hemos llegado a ese punto en nuestra vida o lo que haya sucedido, lo cierto es que Dios es quien ha permitido que entremos en ese valle de sufrimiento. Pero algunos no comprenden eso y es por eso que se enojan, culpan a otros y hasta llegan a culpar al Señor por lo que les pasa. ¿Saben qué sucede cuando optamos por esa actitud? Es como si el Señor se detuviera con nosotros en ese valle o como si disminuyera su paso. No nos abandona, pues sigue a nuestro lado, pero el sufrimiento y el dolor se hacen más largos y más profundos. ¿Saben por qué? Porque nos purifica, nos limpia y nos edifica en medio de esa gran prueba que enfrentamos. En otras palabras, nos prepara y nos capacita para que su propósito se cumpla en nuestra vida. ¿Cuál es entonces la respuesta correcta que debemos dar ante los valles de sufrimiento y dolor? Sin importar la naturaleza del valle que enfrentemos, su longitud, su profundidad o la intensidad del dolor que ahí suframos. No importa cuán densa sea la oscuridad que nos rodee o cuán desconsolados nos sintamos. La primera pregunta que debemos hacernos al reconocer que estamos en uno de esos valles es esta: Señor, ¿qué propósito tienes para mi vida con esta prueba? Y la segunda es esta: Padre Celestial, ¿de qué manera deseas que responda ante esta situación tan difícil que enfrento? Tenemos que rendir todo nuestro ser ante el Señor y permitir que sea Él quien nos lleve en sus brazos. No podemos recorrer el valle de sombra de muerte en nuestras propias fuerzas, sino que solo podremos hacerlo en el poder del Señor. Es al tener esa actitud correcta que el buen pastor nos guiará a cada paso que demos en ese sendero oscuro que nos ha tocado vivir. No estaremos exentos del sufrimiento, pero aunque el dolor no disminuya, podremos continuar adelante, pues sabremos que al final del valle nos espera una gloria indescriptible. Es esa esperanza la que hace que podamos soportar todo sufrimiento, dificultad y dolor. Oremos. Padre, te amamos y te adoramos por darnos este pasaje de las Sagradas Escrituras. Es una porción bíblica sencilla, pero que contiene palabras que nos consuelan y sostienen. Señor, queremos descansar en tus promesas y agradecerte por todo lo que permites en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Salvador y también nuestro buen pastor, quien nos guía por los valles de sombra de muerte de este mundo. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.